A quienes tienen el contrato de asociación en participación, comiencen con la exposición. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Germán Ramírez de la Peña y el día de hoy mis compañeros les presentaremos un plan de trabajo que va acorde a las necesidades de nuestros clientes, los cuales en este caso, por una parte se encuentra la desarrolladora de inmuebles ZVR, representada por la señora Zulema Rodríguez. Por otra parte se encuentra el señor Jaime García Benavides y los inversionistas Roberto Flores Tapia, Ricardo Mendoza, Alberto Maldonado, Daniela Flores y Carolina Rodríguez. Ahora, ya que la desarrolladora de inmuebles tiene el deseo, tiene la pretensión de construir 2 torres de departamentos en la colonia Vista Hermosa, ubicada en el municipio de Monterrey, necesita de 2 cosas fundamentales. La primera de ellas es un terreno, que en este caso será aportado por el señor Jaime García. Y la otra es un financiamiento que será aportado por los inversionistas ya mencionados. Por tal motivo, consideramos que lo más adecuado para realizar este proyecto consiste en celebrar un contrato de asociación en participación, por lo que en esta presentación que les vamos a proyectar, les explicaremos un poco sobre la estructura de este contrato, es decir, sobre las partes que pueden estar involucradas, los derechos y obligaciones que tiene cada una de ellas y los beneficios que se pueden obtener por la celebración de este acto jurídico. Dicho esto, y ya para dar inicio a la presentación y explicarlo más a fondo, le cedo la palabra a mi compañera, la licenciada Fernanda Santisteban, para que dé inicio con la presentación. Gracias, Germán. Así como dijo mi compañero, vamos a comenzar por dar unos antecedentes de fondo de la figura de la asociación en participación para poder explicar lo que representa esta figura. Bueno, primero que nada, ¿qué es una asociación? En sentido genérico, se refiere al conjunto de personas que se reúnen para lograr un fin común. La participación, a su vez, refiere a la acción de participar, de dar parte y recibir parte de algo. Por tanto, la asociación en participación es un contrato por el medio del cual una persona llamada asociante concede a otras personas denominadas asociadas la participación en el resultado de un negocio. Esto a cambio de las aportaciones de bienes que las asociadas realicen. Esto en acorde con el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato de la asociación en participación es, número 1, la realización de un contrato mercantil de cuyo resultado participe el asociado. Número 2, la transmisión de los bienes por parte del asociado al asociante. Esto con la finalidad de llevar a cabo una actividad determinada, en este caso, un proyecto inmobiliario. Número 3, el fin último de este contrato es facilitar la obtención del crédito para realizar una actividad económica que produzca ganancias, para así poderlas distribuir entre el asociado y los asociantes. Bueno, ¿cuáles son los elementos personales que configuran esta figura jurídica? Por un lado, tenemos los asociados. En este caso, el asociado número 1 es Jaime García. Es una persona física quien es propietario de un terreno determinado y que aporta al asociante para que éste desarrolle y ejecute el proyecto inmobiliario, a cambio de la participación del mismo. Por otro lado, tenemos los asociados número 2, 3, 4, 5 y 6, que representan los inversionistas de capital. Cada uno de ellos es una persona física, propietaria de capital, el cual igualmente aporta al asociante para que éste pueda desarrollar el proyecto inmobiliario. Tenemos el asociante, la persona moral, en este caso, la desarrolladora de inmuebles ZVR, SADCB, que es el encargado de la construcción y administración del proyecto inmobiliario y es titular de todos los derechos y obligaciones que éste tiene frente a terceros. Los elementos formales de esta figura son relativamente sencillos, ya que la constitución de la asociación en participación no tiene mucha complejidad, solamente se tiene que constar por escrito y debe cumplir con las formalidades de publicidad de inmuebles.
Mas no es necesario que esta figura conste de fe pública o la inscripción de registro público del comercio, por lo que es sencillo constituirla, como ya mencioné. Por último, de lo anterior, podemos rescatar algunas de las características que esta figura tiene. Número 1, no es una sociedad comercial, sino un mero contrato, por lo que rige y surte efectos únicamente para las partes que la constituyen. No constituye así una persona jurídica y carece de razón social o de denominación social, por lo que ostenta carácter oculto para solamente las partes que lo componen. Número 2, el asociante actúa y responde a nombre propio. Debido a que no se registra en el comercio, la gestión del negocio corresponde única y exclusivamente al asociante. La responsabilidad frente a terceros recae en el asociante, por lo que el asociante tiene más control o control total sobre su proyecto. Número 3, la propiedad de los bienes que se contribuyen se presumen propiedad del asociante y estos tienen la finalidad de ser utilizados para la actividad determinada. Por último, las pérdidas y ganancias, por regla general, serán proporcionales a las aportaciones que el asociado y el asociante haga en el proyecto. Así bien, cedo mi palabra a mi compañero Ricardo para que continúe explicando las ventajas que tiene el contrato de asociación en participación. Muchas gracias, licenciada Fernanda. Como ya lo dijo, soy el licenciado Ricardo Hernández. Muchas gracias por su tiempo. Para esclarecer los beneficios, creo que es elemental poder definir qué metas busca cada parte involucrada. Comenzando con la desarrolladora de inmuebles ZVR, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por lo recabado de información y expuesto, creo que las metas, estoy seguro que las metas en concreto son la obtención de un inmueble en la cual se pueda realizar la construcción y un capital para esta construcción. A decir verdad, este proyecto, es decir, este contrato, satisface las pretensiones que busca la sociedad desarrolladora de inmuebles, ZVR, ya que por una parte obtiene la propiedad del bien inmueble ubicado en la colonia Vistahermosa, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y por otra parte consigue la inversión del capital que le puede aportar los inversionistas. El proyecto sigue a cargo de la sociedad sin que ésta tuviera que vender acciones para aumentar su capital social de su sociedad, o tuviera que realizar una compraventa de inmueble. Con estos beneficios que ofrece el contrato de asociación en participación y con la forma planteada para distribuir las utilidades, vendría a ser más beneficioso el multicitado contrato, ya que con las aportaciones de los asociados compensa la repartición de utilidades. Ok, aquí vemos en concreto cuáles son los beneficios que podemos apreciar para la desarrolladora en este tipo de contrato. Se obtiene un inmueble necesario para la construcción, como ya se había dicho. Se obtiene el financiamiento requerido para el desarrollo del proyecto. Se reducen los costos de inversión inicial, que creo que es un punto muy importante, ya que es el punto de arranque en cuanto a la inversión, en cuanto a la construcción. Entonces, al tener un inmueble en el cual se aporta y una inversión que también aportaría un asociado, se reducen los costos significativamente de inversión inicial. Asimismo, el siguiente punto, relativo a que no se necesita modificar sus libros corporativos para incluir a los asociados en el proyecto, tiende a la naturaleza del contrato, puesto que solamente este contrato es válido para el proyecto en sí y no así para los multiproyectos que podría tener esta desarrolladora. Por lo cual creemos que es muy atractiva esta operación o esta opción por las razones expuestas. Siguiente, por favor, licenciada Fernanda. Ok. En cuanto al señor Jaime García Benavides, sabemos que es difícil poder invertir, sobre todo una lucha interna con uno mismo. Al fin y al cabo, lo que se tiene hasta el momento está bien, es seguro y confiable. Pero sin duda alguna, no podemos negar que hay una tendencia actual
a que el patrimonio no se quede detenido, sino que se invierta para poder disfrutar más frutos que lo que se conseguiría en la seguridad. Por supuesto, siempre que se quiere iniciar un proyecto, lo primero que se nos viene a la mente son las complicaciones que este trae consigo. Se tiene que administrar, se tiene que sacar permisos, se tienen que hacer gestiones tendientes a desarrollar el proyecto, negociaciones con proveedores, contratos con los mismos. En temas inmobiliarios está la incertidumbre de si el municipio permitirá o no el proyecto, también si se asocia con alguna persona física o moral que goce con buena reputación en este ramo, y sobre todo la inexperiencia que puede dar empezar un proyecto nuevo. Por lo cual, estamos seguros que con este contrato de asociación de participación se cumple que justamente el señor Jaime sea parte del proyecto sin que tenga que preocuparse por esas gestiones administrativas y judiciales. Es decir, con su sola aportación del bien inmueble para el desarrollo del proyecto inmobiliario, usted podría hacer crecer su patrimonio en base a utilidades resultantes del proyecto, y como valor agregado tiene la seguridad que el proyecto lo dirige una persona moral que goza de fama pública por sus obras en el desarrollo del Estado. ¿Ok? Aquí podemos ver en concreto los beneficios, como ya mencionábamos, que se delegan las cuestiones administrativas al asociante, es decir, se delegan las cuestiones administrativas a la desarrolladora. Tendría parte en las utilidades del proyecto, ya que él aportó un bien inmueble, tendría parte en la repartición de utilidades que se sugerirá a continuación. Para mayor seguridad, se puede estipular en el contrato informes por parte del asociante respecto a las ganancias y pérdidas mensuales registradas. Es decir, podríamos nosotros, a través de este contrato y de las cláusulas que podamos estipular, una seguridad para el señor Jaime García Benavides de cómo se está rindiendo frutos su inversión, en qué está rindiendo frutos y qué se está gastando, y además las ganancias reales registradas. Asimismo, se tiene la seguridad de trabajar con una desarrolladora inmobiliaria con experticia probada en este ramo, dado que la desarrolladora inmobiliaria es multiconocida en el estado. Entonces creemos que es un valor agregado muy importante, sin que se tenga que, recordamos, que se tenga que comprar acciones o comprar acciones, sí, para entrar a esta desarrolladora como tal, toda vez que el contrato es solamente para el desarrollo del proyecto. Adelante. Ok, en cuanto a los asociados inversionistas, sabemos que es muy importante el poder asegurar la inversión. Es muy importante el poder asegurar en qué forma se van a utilizar la inversión que se da, y obviamente esperando ganancias. Asimismo, nos situamos en dos supuestos. En el supuesto 1, nos situamos en que los asociados inversionistas tengan parte en el capital, en las utilidades, perdóneme, en las utilidades resultantes del proyecto, es decir, resultantes de la renta de estos departamentos. Por otro lado, nos adecuamos también a las necesidades de los asociados inversionistas, en el sentido de preferir optar por que el valor de su inversión se transforme en la compra o en la adjudicación de los departamentos resultantes. Para ello, necesitaríamos saber sus necesidades concretas para poder desarrollar o una u otra. Asimismo, los beneficios de su inversión o los beneficios de entrada, de poder tener cabida en este contrato, son los siguientes. La inversión que se hace es sobre un proyecto. Con eso se mitigan los riesgos posibles que se dan al constituir una sociedad. Como ya se ha dicho, no se entra a la sociedad, no se toma parte en la sociedad de la desarrolladora, sino que se toma parte en este desarrollo de inmuebles, en este proyecto, por lo cual limita sus responsabilidades, que
limite sus responsabilidades a lo aportado. El manejo de su inversión rendirá utilidades superiores a lo invertido, ya que es conocido que el desarrollo de inmuebles goza de buena fama en el municipio, en el estado, perdóname. Entonces, tenemos por seguro que esta inversión rendirá utilidades superiores de así querer las utilidades y no los departamentos. En caso de preferir los departamentos que la participación en las utilidades, se asegura un precio de venta que se dé al público al momento que se obtenga la autorización de la misma. Es decir, como ya lo había mencionado, de requerirse o preferir los departamentos, se asegura un precio inicial de los departamentos cuando ya se tenga la autorización. Para venderlos, esto sería mediante diversos actos jurídicos que se suscribirían entre la desarrolladora y los inversionistas. En cualquiera de los dos supuestos se asegurará la fiabilidad de estos mediante los actos jurídicos necesarios para la tranquilidad de los inversionistas. En todo momento nosotros estaríamos presentes para asegurar tanto la fiabilidad que se tendrá de la inversión, que en caso de requerir los departamentos, de la fiabilidad que se dará para la entrega de estos, y así darle tranquilidad a los inversionistas. Para seguir complementando sobre este contrato de asociación en participación, le cedo la palabra a la licenciada Daniela. Muchas gracias, licenciado Ricardo. Bueno, buenos días. Da la similitud entre las figuras jurídicas de la asociación en participación y las sociedades mercantiles, a veces suele ser un poco complicado poder conocer las diferencias entre ambas, puesto que en ambos casos se trata de un contrato en donde las partes involucradas obran con una finalidad común, en la que su fin es la obtención de utilidades con la ejecución de una o varias operaciones mercantiles. Podemos decir a grandes rasgos que la asociación en participación puede ser definido como un negocio asociativo, mientras que en la sociedad mercantil, licenciada Fernanda, ¿le puede dar siguiente, por favor? Perdón. Bueno, una sociedad mercantil es cuando una o más personas se unen convirtiéndose en socios para así poder desempeñar una actividad económica y de explotación con la misma meta en común. Esta se rige bajo una denominación de razón social y nace una personalidad jurídica totalmente nueva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les presento las diferencias entre ambas figuras. Podemos notar cómo en una asociación en participación es un contrato bilateral o plurilateral, mientras que la sociedad mercantil es una persona moral. Tanto así que en la sociedad mercantil nace una persona jurídicamente independiente, mientras que en la asociación simplemente no nace la personalidad jurídica. También no se tiene un patrimonio en común, mientras que en la sociedad mercantil es un patrimonio propio el que se crea. En la asociación en participación no hay una razón social, mientras que en la sociedad mercantil sí lo hay, es una razón propia, y se inscribe en el registro público del comercio, mientras que en la otra no es necesario inscribirlo en el registro, simplemente debe constar por escrito para tener su validez. En esta no se necesitan órganos colegiados, mientras que en la sociedad sí se necesita la integración de los órganos colegiados para su formación. Y la duración de una sociedad mercantil es indefinida, mientras que en la asociación se pacta una fija duración para cumplir su propósito, y en esta el asociado es el responsable frente a terceros por el acto y responde de manera ilimitadamente con sus propios bienes. Si le puede dar siguiente, por favor. Gracias. La asociación en participación es una forma de realizar actividades de comercio en una forma o una manera más sencilla, más simplificada, ya que es un contrato y no una sociedad comercial. El objeto de este contrato es que consiste en la distribución de las ganancias y, en todo caso, de las pérdidas que se generen. En la asociación se obra en un nombre propio frente a terceros, como lo mencioné, y el asociado no tiene una relación con estos. Por ende, la asociación carece de órganos de vigilancia, de asamblea de socios y asamblea de administradores. El asociante es el que figura como único dueño y responsable de todas las actividades que se vayan a llevar a cabo. Para complementar esto, le voy a hacer el uso de la palabra al licenciado Alex,
para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ahora es tiempo de explicar cómo es que va a funcionar la división de las participaciones, en este caso en específico. Siguiente, licenciada Fernanda, por favor. Ahora bien, como se ha mencionado previamente, el señor Jaime García Benavides va a tener la participación como el asociado número 1 al contribuir con la aportación del terreno ubicado en la colonia Vistahermosa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La desarrolladora de inmuebles ZVR, Sociedad Anónima de Capital Variable, fungirá como el asociante, la cual se compromete a contribuir con el desarrollo del proyecto inmobiliario. Por último, los inversionistas de capital A, B, C, D y E fungirán como asociados 2, 3, 4, 5 y 6, los cuales contribuirán con la cantidad de 3 millones de pesos cada uno. Siguiente, por favor. Ahora, los derechos y obligaciones que se van a generar de este contrato en específico son los siguientes. Por parte del señor Jaime García Benavides, el asociado número 1, se obliga a ceder la propiedad del bien inmueble ubicado en la colonia Vistahermosa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de ser el terreno en donde se desarrollará el proyecto inmobiliario. Por otra parte, tiene el derecho de recibir el 35% de las utilidades que se generen del proyecto mencionado. Siguiente. Ahora, por parte de la desarrolladora de inmuebles ZVR, quien fungirá como asociante, se obliga a las siguientes cuestiones. Se obliga a realizar el desarrollo del proyecto inmobiliario en cuestión, el cual entable la construcción de 2 torres de departamentos, contando con 50 departamentos cada torre. Se obliga a solicitar las autorizaciones requeridas por ley para llevar a cabo esta construcción y desarrollo. De igual manera, se obliga a actuar como representante legal de la asociación y encargarse de la administración del negocio. Asimismo, se obliga a tener la responsabilidad administrativa de la contabilidad, de expedir comprobantes necesarios, de evaluar y controlar los inventarios, de llevar el registro de acciones y certificados de aportación patrimonial, de llevar el registro de las utilidades, de levantar el inventario de existencias al finalizar cada ejercicio fiscal, de presentar las declaraciones anuales y efectuar las retenciones de los impuestos que establezca la legislación fiscal. Siguiente, por favor. De igual manera, se obliga a ceder el 35% de las utilidades generadas a favor del señor Jaime García Benavides. Asimismo, se obliga a ceder el 3% de utilidades que se generen del proyecto a favor del inversionista de capital A, B, C, D y E, constando así, para que quede claro, un 3% de las utilidades a favor de cada inversionista de capital. Por otra parte, tiene el derecho de recibir la propiedad del bien inmueble mencionado, ya que este es el terreno en donde se desarrollará el proyecto inmobiliario. De igual manera, tiene el derecho de recibir la cantidad de 3 millones de pesos por parte del inversionista capital A, del inversionista capital B, del inversionista capital D y por parte del inversionista del capital E. Asimismo, tiene el derecho de recibir el 50% de las utilidades generadas por este proyecto. Siguiente, por favor. Por último, los inversionistas mencionados fungirán como asociados 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno se obliga a entregar la cantidad de 3 millones de pesos a favor de la desarrolladora de inmuebles ZVR. Asimismo, cada uno tiene el derecho de recibir el 3% de las utilidades que se generen del proyecto mencionado, tanto el inversionista capital A como el inversionista capital B, C, D y E. A continuación, le cedo la palabra al licenciado Germán para que continúe con la exposición de las utilidades. Muchas gracias, licenciado. Bueno, una vez explicada la estructura del contrato, las partes que van a estar involucradas y los derechos y obligaciones que tendrán cada una de ellas, el siguiente paso es establecer de qué forma se repartirán las utilidades obtenidas una vez de que se finalice el proyecto. Siguiente, por favor, Fernanda. Gracias. Ahora, consideramos que para lograr una repartición proporcional, justa y equitativa, se puede establecer que las utilidades se repartan acorde con la aportación realizada por cada uno de los asociados y por el asociante. Por esta razón,
lo adecuado sería que se repartieran de la siguiente forma. Sí, gracias. El asociante, es decir, la desarrolladora de inmuebles, recibiría un 50% del porcentaje de las utilidades. El asociado número 1, que en este caso sería Jaime García Benavides, quien es el que aporta el terreno, recibiría un 35%. Y finalmente, los inversionistas, que ya se mencionaron, recibirían una totalidad del 15%, lo que equivale a un 3% cada uno. Sin embargo, existen otras modalidades en las que se pueden establecer la repartición de utilidades. Lo que queremos decir con esto es que ya que el asociante va a realizar una mayor aportación, implica un mayor riesgo, por lo que se podría pactar que durante el primer periodo de repartición de utilidades reciba un mayor porcentaje, es decir, en vez de recibir el 50%, podría pactarse que reciba el 65%, el asociado número 1, Jaime García Benavides, reciba un 25% y los demás inversionistas reciban un 10%. Esto para que durante el primer periodo o subsecuentemente se pueda reducir su riesgo y pueda recuperar más rápidamente su inversión. Esto con el objetivo de que sea una forma más justa, más equitativa. Sin embargo, siempre a reserva de lo que opten por pactar las partes. Dicho esto de una manera más concisa, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo para que continúe con la exposición. Sí, muchas gracias. Siguiente, Fernanda, por favor. Ok. Nosotros nos basamos en un plan de trabajo que creemos puede resultar beneficioso para esta asociación que se pretende hacer. Por lo antes expuesto, en primer lugar tendríamos el análisis del caso ya elaborado y en concreto ya con las pretensiones que se plasmen. En base a esas pretensiones que se plasmen, elaboraríamos una propuesta de contrato de asociación y participación para satisfacer las necesidades y las pretensiones. Tendríamos una junta para ratificación de las cláusulas y en su caso modificación, dado que como tal estamos abiertos, por supuesto, y lo más necesario que creemos nosotros que es escucharlos después de la propuesta para saber en qué podemos modificarlo y llegar a una negociación que nos pueda beneficiar. El siguiente paso es modificaciones en base a la contrapropuesta. Estas modificaciones se darán en base a lo estipulado en la junta. Reunión para firmas, una vez que ya tengamos lo necesario, ya hayamos cubierto los requisitos o las pretensiones de cada parte y las hayamos plasmado, nos reuniríamos para la firma del contrato y como valor agregado tenemos unas juntas mensuales para el seguimiento del proyecto en tanto se termine el desarrollo del proyecto inmobiliario. Esto para garantizar la seguridad de las partes y el cumplimiento debido del contrato. Asimismo, en cuestión de honorarios, por la atención del servicio ya descrito en el plan de trabajo, se cobrarán los siguientes honorarios, que es costo por hora de servicio, que son 7,500 por hora en un plazo de 3 semanas para la elaboración, con un mínimo de 20 horas y un límite de 30 horas en estas 3 semanas para la elaboración y seguimiento de los puntos descritos en el plan de trabajo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6, es decir, lo que fue el estudio y análisis de la información y documentación que se nos es proporcionada, el análisis del caso, la elaboración de la propuesta de contrato, la junta ante presencia del asociante y los asociados para ratificación de las cláusulas del contrato y en su caso modificaciones de las mismas, modificaciones de las cláusulas del contrato con base en la contrapropuesta ofrecida en razón de la junta previa y reunión ante la presencia del asociante y asociados para la firma del contrato. Ok. Una disculpa, licenciado, lo interrumpo un minutito nada más. ¿Nos pudieran proyectar ahorita que ya estamos viendo primero el plan de trabajo, por favor?
Si es que ya concluyeron con la presentación, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por favor, licenciada Fernanda. Sí, permíteme, déjame la proyecto. Claro que sí. Igual y voy aprovechando nada más para, a manera de los clientes quienes están aquí presentes. Está aquí con nosotros Jaime, quien es en este caso el aportante del terreno. Jaime, si quieres nada más, presentarte. Ay, perdón, no podía prender mi micrófono. Yo soy Jaime, mucho gusto. Qué amables. Está también aquí la desarrolladora, Zulema, si pudieras manifestarte. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí andamos presentes. Y también están aquí el representante de los inversionistas de capital. ¿Cómo están? Buenos días. Quienes estarán haciendo preguntas respecto a la presentación efectuada y a la propuesta. Claro que sí. Continuando con el tema para poder finalizar la presentación y el plan de trabajo, en este documento describimos el plan de trabajo ya también descrito en el timeline de la presentación. Vamos a ver, nada más llegar a los honorarios. Aquí está. Como se estaba mencionando, por la atención de los servicios ya descritos y seguimiento del proyecto, se cobraron los siguientes honorarios. Es un costo por hora de servicio de 7,500 por hora en un plazo de 3 semanas con un mínimo de 20 horas y un límite de 30 horas en estas 3 semanas para elaboración y seguimiento de los puntos descritos en el plan de trabajo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 y 1.6, que esto concluye con la firma del contrato. Una cuota inicial de 75,000 pesos a manera de cuota inicial por el respectivo estudio del caso, seguimiento de y negociaciones favorables para las partes. Y asimismo, las juntas periódicas mensuales de 7,500 por hora, correspondiente al seguimiento que se le dará mediante juntas mensuales al desarrollo del proyecto inmobiliario y sus gestiones necesarias para la tranquilidad del asociante y los asociados. A las cantidades anteriores se le agregará el impuesto al valor agregado. Agregamos también, asimismo, una cláusula de confidencialidad de la presente propuesta. Todos los gastos que se originen por cualquier actividad derivada o por motivo distinto de los servicios detallados serán a cargo de las partes, del asociante y los asociados, pero autorización que se otorguen para su erogación. Licenciado, tengo una preguntita. ¿Puede, por favor, regresarse a la parte de honorarios? Claro que sí. O sea, entonces ahí serían los 7,500 por hora. Sí, los 7,500 por hora hasta la firma del contrato. Ok. ¿Y los 75 entonces serían? Como cuota inicial por el estudio del caso, seguimiento de y las negociaciones favorables que se llevarán entre las partes. Ok. Gracias. Sí, de nada. Ok, siguiendo con este tema, tenemos que la correspondencia, tenemos todo lo relacionado con este asunto se deberá remitir al domicilio que se indica enseguida, que es la ubicación de la oficina. Asimismo, incluimos los teléfonos y el mail del despacho. Como responsables del negocio se asignarán los siguientes profesionistas: su servidor, el licenciado Ricardo Hernández, el licenciado Germán Ramírez, el licenciado Alex Navarrete, la licenciada Fernanda Santisteban y la licenciada Daniela Chapa. Con esto concluyo la presentación del caso, agradeciendo por su tiempo y, por supuesto, poniéndonos a la disposición de las modificaciones que se quieran hacer o de las preguntas que se quieran hacer. Ratificando con esto que esto es una propuesta y estamos en toda la disposición de llegar a las negociaciones favorables para que se dé la gestión de este negocio. Gracias. Oye, una preguntota. Cuando hablamos de la aportación del terreno, ¿sería una aportación sin reserva de dominio? ¿Sería una aportación plena, verdad? ¿O cómo quedaría el tema de la aportación del terreno?
Claro, sí, esta debería ser sin reserva de dominio, dado que se tiene que empezar a desarrollar el inmueble. Asimismo, aseguraríamos, mediante las cláusulas que estipulemos en el contrato, la remuneración que se tendrá en base a las utilidades por la aportación de ese inmueble. Ok, ok. Oye, y en el tema de la repartición de de la ganancia de las utilidades, el 35%, digo, está alto en términos de otro tipo de negociaciones que nosotros hemos llevado. Realmente sí es un porcentaje que me causa algo de alerta, porque al final del día nosotros llevamos buena parte de responsabilidad o prácticamente toda la responsabilidad en el tema del desarrollo y los gastos que se nos van asociando son muy altos. Entonces, la utilidad repartida de un 35 más la de los inversionistas de capital, sí nos está dejando algo, algo corto Ahí sí me gustaría hacer una negociación y poderlo bajar al menos a un 20%, Claro, teniendo en cuenta que ya tenemos también ahí el tema de la aportación del terreno y es algo que ya claro que sí. Este sistema de repartición de utilidades se da o se elabora sin conocer las circunstancias exactas de las aportaciones y demás. Asimismo, el licenciado Germán puede complementar esta respuesta. Sí, o sea, es simplemente de lo que lo hicimos acorde con la repartición proporcional, equitativa y justa debido a la aportación que aportamos cada uno. Y como son los asociados, también tienen un riesgo. Aunque este riesgo se encuentra limitado únicamente a sus aportaciones, el riesgo sigue existiendo, entonces, por lo tanto, la repartición de utilidades lo hicimos en base a eso, para lograr una repartición más justa, más equitativa, pero como comento, es una idea claramente que se puede modificar dependiendo ya sea de las circunstancias y de lo que opten por las partes, habría que platicarlo con ellos también. Yo Okay, nada okay. más, me gustaría hacer un comentario. Toda vez que yo voy a aportar el terreno y pues ahorita con todo el tema del COVID y demás, ¿qué es lo que pasaría? O sea, si está en trámite de manera correcta, si sigue en pie todo, en dado caso de que no se lleve a cabo el proyecto, evidentemente yo me voy a quedar con el terreno o cómo lo van a manejar en esa cuestión. Claro que sí. En una de las cláusulas se estipularía que la aportación del terreno está sujeta a la aprobación por parte del municipio para la construcción del inmueble. Es decir, con obras tendientes o actos tendientes a que se dará esta construcción. Ok. En cuanto al tema del COVID, tenemos que, por acuerdo federal, la actividad de construcción es una actividad esencial, entonces se podrían empezar sus gestiones en el momento indicado. Ok, y otra pregunta. Tengo entendido que yo me quedaría con el 35% de las utilidades generadas. ¿Qué es lo que sucede si prefiero que sea un pago en especie? Bueno, en ese caso, se podría pactar que las utilidades fueran un pago en especie, nada más que ahí hay un problema porque, dado que la naturaleza de la repartición de las utilidades tiene que ser de manera periódica, implicaría que ese pago en especie no se haga nada más en una sola exhibición, sino que cada vez que se reparten utilidades tendría que realizarse un pago en especie. Pero para ello podríamos adaptar otra figura distinta, como podría ser un contrato de promesa de compra-venta, para poder establecer así de que la transmisión de la propiedad y posteriormente la repartición la repartición de utilidades o un pago en una sola exhibición. Ok, ¿y cómo verían ustedes, o sea, la posibilidad de que yo tenga departamentos, ¿no? Por todo el tema económico de ahorita, pues la verdad es que sí preferiría tener un departamento, o varios, ¿no? Lo que equivalga al 35%. No sé si existe la posibilidad de poder hacer eso.
Si se llegasen a Existe. repartir, sí existe la posibilidad. Si se llegasen a repartir, no se podría meter como la repartición de un departamento como tal. Como les comento, tendría que realizarse un contrato aparte, en este caso sería una compraventa, para que posteriormente, cuando se finalice el proyecto, a usted se le puedan entregar cierta cantidad de departamentos acorde con su aportación. Ok, El contrato de asociación en participación es bastante flexible, entonces se puede pactar en acuerdo a las necesidades que usted, señor Jaime, tenga y quiera. ok, perfecto, muchas gracias. Buenos días. ¿De qué forma van a garantizar la aportación al proyecto? Las aportaciones al proyecto. Claro. Las aportaciones aportadas al proyecto en cuanto a las inversiones, para la redundancia, se garantizan, se pueden garantizar con diferentes figuras, con contratos accesorios a este contrato. Tomemos en cuenta que este es un contrato, entonces podemos, un contrato que fungiría como principal, entonces podríamos incluir unos contratos accesorios para garantizar la inversión. ¿Cuáles serían esos contratos accesorios? Bueno, contratos accesorios o figuras. Podría ser la figura de un fiador por las inversiones aportadas. Podría ser un contrato de hipoteca que se celebre entre los inversionistas y la asociación, la desarrolladora, perdóname. Esas figuras, no limitativas, claro, pero en esas figuras podría ahondar. De igual manera, me hablaste de actos jurídicos en los ambos casos, cuando hablaste de los beneficios de los inversionistas. Nada más que no me dijiste ninguno de esos actos jurídicos. ¿Cuáles son los actos jurídicos que tienes en mente? Claro que sí. Como ya me había mencionado el licenciado Germán, la inversión puede ser para rendir utilidades o para tener una preventa, por así decirlo, de unos departamentos. Estos actos jurídicos, como ya lo mencionó el licenciado Germán, puede ser una promesa de compraventa, una figura que podría satisfacer las necesidades de la inversión y de garantizarle uno o dos departamentos resultantes de su inversión. O sea, van a hipotecar el terreno de Jaime. No, porque esa es una sociedad que bueno, no se hipotecaría el terreno de Jaime, sino que la desarrolladora inmobiliaria podría señalar algún otro bien para garantizar esta inversión. Y por otro bien, o sea, ¿a qué es a lo que te refieres? O sea, ¿otro bien inmueble? O... Sí, tendría que ser otro bien inmueble suficiente para garantizar la inversión de los inversionistas. Ok. Oye, en el tema de los honorarios, Diego, te voy a ser bien franco. Sí, se me está haciendo un poco alto el tema que me estás cotizando por horas. Ahí sí realmente nos generaría una erogación bastante fuerte este tope que nos comentas de 20 horas mínima y un máximo de 30 cada mes. Sí, estamos hablando de cantidades fuertes. Ahí pues que tanto lo podemos mover porque sí está bastante alto. Claro, en cuestión de honorarios, estos honorarios, los primeros que se desarrollan, es decir, los 7.500 por hora, que se tiene la limitación de estas 20 horas a 30 horas, es solamente se daría en una exhibición, es decir, tiene un fin, que es el fin hasta la firma del contrato, hasta que se satisfagan las pretensiones. Es decir, pueden ser, no se tiene que llegar a las 30, pero con base a lo
a la expertise, en diversos casos, tenemos que estas horas, este mínimo de 20, podría ser el requerido para que nosotros como abogados podamos realizar un trabajo óptimo en cuestión de las negociaciones, en cuestión de las firmas, en cuestión de la elaboración del contrato y las gestiones necesarias para ello. Es decir, no se cobra por mes, esto se cobra solamente hasta en tanto se dé la firma del contrato. Ok, lo entiendo. Ok, entonces vamos sobre esa parte. Hoy nada más en el tema de las garantías respecto de las aportaciones de capital, ahí sí el tema de la fianza, digo, realmente no me gustó, y el tema de las garantías tampoco, porque no, pues va a desvirtuar toda la naturaleza de lo que tenemos. Entonces sí, en ese tema sí lo quiero dejar bien en claro, no estaremos en posibilidad de generar algún tipo de garantía real ni de otro tipo respecto de la aportación de capital más que las obligaciones dentro del contrato. Ese tema sí es inamovible para nosotros también. Claro, entendemos que es difícil este tipo de garantías como tal, de primera mano, un contrato de hipoteca accesorio a este contrato principal, sin duda sería algo importante a resaltar, máxima que existen también otras figuras. Esto solamente se da en cuestión de prevención. Hay que recordar que esto es cuestión de prevención, en la cual se asegura la inversión o, por así decirlo, la confianza que se tiene en su desarrolladora. Existen otras figuras como es la póliza de fianza, que se suscribe ante una asociación, un ente de fianza, pero sí tenemos que partir desde un supuesto que esto se da a manera de prevención y no se obliga a su ejecución. Pedimos también, por favor, la participación del resto de los abogados, por favor. Yo también tengo, bueno, ya les había preguntado, pero la verdad no me queda muy claro y me hace mucho ruido el tema sobre el tema, lo que se está viviendo actualmente, ¿no? O sea, el tema económico, comentan ustedes que sí se va a llevar a cabo el proyecto y demás, pero que, o sea, ¿tienen estipulado algo en que si no se lleva a cabo? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con mi bien inmueble? ¿O nada más se va a perder o va a tardar en tramitar algo? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? En una de las cláusulas en el contrato se puede estipular que el terreno se ostenta como propiedad del asociante en tanto se termine el proyecto inmobiliario. Es decir, si no tiene una conclusión, la propiedad sigue siendo de usted, señor Jaime. Ok. O sea, tiene que concluir el proyecto para que ya pueda, o sea, trasladarse a su dominio. Así es. Eso se puede estipular en las cláusulas. Ok, perfecto. Los honorarios le están cobrando por hora por abogado. O sea, es que en la propuesta venían 5 abogados. Se me hace un poco se me hace exagerado que incluyan 5 abogados y que aparte cada uno esté cobrando la hora. Preferiría tener 3 o 2, dependiendo. No, licenciado. El costo es en conjunto del equipo. No Perfecto. es por individuo. Perfecto. Y luego, ¿cuánto es el total de utilidades que le van a sacar al proyecto? ¿Ya lo tienen pensado? ¿Las cantidades? No, eso todavía no, licenciado, debido a que no tenemos todavía la aportación económica total que se va a hacer al proyecto y para ello tendríamos que también determinar el avalúo de cada uno de los departamentos para que posteriormente, si se van a arrendar o si se va a celebrar contratos de compra-venta, podamos determinar cuál es la cantidad de ingresos, de utilidades que van a ser repartidas entre los asociados y el asociante. ¿Pero ya tienes determinada la inversión necesaria? No, todavía no. O sea, nada más
hasta ahorita tenemos, con los datos que nos proporcionaron, los 3 millones que va a aportar cada uno de los inversionistas, el terreno del señor Jaime, que está valuado en 27 millones de pesos, pero conocemos todavía cuál es la cantidad que va a erogar el asociante, es decir, la desarrolladora de inmuebles. Por eso, estás pidiendo 3 millones por inversionista. Eso significa que estás esperando, bueno, espero que estés tomando en cuenta que esos 3 millones se van a devolver. Ni siquiera se va a hacer una inversión por 3 millones. Se está considerando. ¿Me escuchan? Sí. El porcentaje de utilidades que se va a repartir se estableció como el 50, 35 y 15. Esto se hizo un acorde a lo que cada uno de los integrantes de esta asociación aportaría al desarrollo. Es decir, si el 27 millones del terreno representa el 35%, el 50% del porcentaje de utilidades representa un 42%, ¿sí? Entonces se estima que lo que aportaría el asociante sería un 42 millones de pesos para el desarrollo del proyecto. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, abogados. Hemos concluido con la sesión de preguntas de los clientes. Ahora le pediré al equipo del contrato de fideicomiso que proyecte su presentación y al final platicaremos un poquito y daremos retro de este asunto. Muchas gracias. Gracias. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Yes. Ok. Bueno, buenos días. El día de hoy venimos a presentar la propuesta de fideicomiso de desarrollo inmobiliario en un esquema A+B+C. La estrategia contractual la vamos a explicar brevemente durante esta presentación, pero igual tenemos el documento en el cual ustedes podrán ver más detalle lo que vamos a estar explicando. Bien, como mencionamos, el contenido que vamos a ver va a ser primero el plan de trabajo sobre cómo funciona este fideicomiso inmobiliario A+B+C. Después vemos los honorarios y su desglose, al igual que los gastos de las actividades relacionadas y finalmente las asignaciones de los profesionistas del despacho. Bueno, buenos días a todos, gracias por reunirse en esta mañana. El propósito de esta junta es que presentar a ustedes un proyecto de cómo va a poder asociarse de la manera más eficiente para que de esa manera se pueda cumplir con el objetivo o fin que nos plantearon previamente. De manera inicial, vamos a seguir esta estructura a lo largo de la presentación. Primero, hablando acerca de los objetivos que nos plantearon, seguido por una explicación breve sobre qué es el fideicomiso y en qué consiste, y seguido por una explicación de los beneficios y ventajas de esta figura, así como unas cuestiones adicionales que se deben observar al momento de hacer este tipo de institución. También comentaremos acerca de los derechos y las obligaciones que contará cada parte en la constitución de este fideicomiso, así como el procedimiento de constitución que debe seguirse para formar un fideicomiso. Recomendaremos algunas cláusulas para que formen de una manera más eficiente el contrato de fideicomiso y daremos unos comentarios finales una vez expuesto todo esto mencionado. ¿Puedes darle la siguiente diapositiva, por favor? Bueno. Ante esto, solo para recapitular. Mencionamos que las partes interesadas en asociarse son Jaime García Benavides, la Sociedad Desarrolladora de Inmuebles ZVR SADCB y un total de 5 inversionistas que buscan participar en el proyecto. De acuerdo a lo que nos plantearon originalmente,
podemos entender que el objetivo de la asociación es conseguir la construcción de unas torres departamentales donde el señor Jaime obtenga como beneficio un número determinado de departamentos y un monto en dinero por su aportación, ambos con un valor total equivalente a la aportación que realizó, y donde cada uno de los inversionistas obtenga un número determinado de departamentos como retorno de su inversión inicial. Y finalmente, donde la desarrolladora de inmuebles ZVR, SADCV, obtenga la propiedad del terreno y de lo construido sobre lo mismo, con excepción de los inmuebles prometidos para Jaime García Benavides y cada uno de los 5 inversionistas presentes. Bien, empezaré explicando un poco de qué es el fideicomiso. Para empezar, pues les diría que este plan de trabajo se hizo pensando en que no se pierda más de lo que están dando a este proyecto. Es una propuesta que va a dar seguridad a su patrimonio y va a facilitar el desarrollo de este proyecto. ¿El fideicomiso en qué consiste? Bueno, este es un negocio jurídico mercantil en donde hay una primera parte que se llama fideicomitente, y esta es la persona que transmite a un fiduciario. El fiduciario es una institución financiera, la propiedad o titularidad de bienes. En este caso viene siendo el terreno del señor Jaime, para destinarlos a un fin lícito y determinados en beneficio de una o más personas, que se les llama fideicomisarios. De manera puntual voy a explicar estas 3 partes. La primera, pues, es el fideicomitente, como ya se había mencionado, que es quien entrega patrimonio, quien tiene la capacidad de transmitir bienes y estipula los fines a que se van a destinar y designa fideicomisario. En este caso, tenemos al señor Jaime García Benavides como fideicomitente. Tenemos también como fideicomitente A, quien es quien aporta el terreno. Como fideicomitente B, tenemos a la desarrolladora inmobiliaria ZVR de SASB, que va a aportar capacidad, va a aportar experiencia y todo lo referido al tema de construcción y desarrollo. Y como fideicomitente C tenemos a quien aporta el dinero para comenzar la construcción, que vendrían siendo los inversionistas. Tenemos también la fiduciaria. Esta es la institución, es una institución autorizada, la ley señala cuáles son estas. Esta es la encargada de recibir los bienes objeto del fideicomiso y los administra de acuerdo a los fines que se pacten. Nosotros les recomendaríamos en este caso que se fueran con Scotiabank, pero ya es una decisión que es algo que se les va a platicar más adelante. Y tenemos a fideicomisario, esta tercera parte, que es la persona que se beneficia con los bienes del fideicomiso, y vendrían siendo las mismas personas del fideicomitente, que vienen siendo ustedes. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a ver los beneficios y ventajas que conlleva esta estrategia contractual de un contrato de fideicomiso. Existen muchísimas y todas estas van conforme al interés de las 3 partes, ya seas como inversionista, como desarrolladora inmobiliaria y como el que esté aportando el terreno. Mediante este fideicomiso inmobiliario en esquema A+B+C, se va a generar mucha transparencia e independencia desde el momento en que se constituya y durante toda la construcción del desarrollo inmobiliario. Igual se pueden ir incorporando nuevos inversionistas, si es que así lo desean, para que se vaya pudiendo seguir financiando este proyecto en dado caso que sea necesario. Primero comenzaré hablando sobre los beneficios fiscales. En el artículo 14 de la fracción 5ª del Código Fiscal de la Federación, establece que en cuanto a actos de fideicomisos, se va a entender por enajenación de bienes 2 cosas. Si el fideicomitente, quien está entregando el inmueble, designa a un fideicomisario diverso a él y no reserve el derecho a readquirir. Cuando lean derecho a readquirir, me estoy refiriendo al derecho de reversión, que ahorita lo voy a explicar más adelante. Y el segundo acto en que se entiende como enajenación de bienes sería cuando el fideicomitente pierda este derecho de reversión y si es que se lo hubiera reservado. Ahora,
Para que exista enajenación de bienes para efectos fiscales, es necesario que Jaime, como fideicomitente, designe un fideicomisario distinto a él, el cual no es el caso, ya que Jaime está actuando como fideicomitente y como fideicomisario. Por ello, es necesario que dentro de las cláusulas que después vamos a explicar más adelante, se va a expresar que se reserva el derecho de reversión, ya que es un derecho convencional. Es decir, que si no se menciona, pues no aplicaría. Y pues, ¿cuál es el beneficio de todo este derecho de reversión? Es que como no se considera como un acto de enajenación, el impuesto sobre la renta no va a aplicar hasta que el inmueble, ya como departamento, se venda al comprador final y se pierda ese derecho de readquisición. Para eso, una vez ya Jaime como fideicomitente, igual las demás partes, con la desarrolladora inmobiliaria, va a dar instrucción a la fiduciaria Scotiabank para que transmita esta propiedad al tercero y entonces ahora sí se va a conceder el impuesto. Entonces, es un gran beneficio fiscal en cuanto a los fideicomisos. Después hablo sobre la seguridad jurídica y financiera. Como Scotiabank es la división fiduciaria y está en acuerdo a la ley y todos los requisitos que tiene que estar para estar autorizada, cuando recibe este terreno, que está ubicado en la colonia Vista Hermosa, lo va a administrar conforme a los fines pactados dentro de este contrato. Así va a garantizar a todas las partes que los recursos que se aporten se manejen de forma transparente y garantice el pago de las utilidades que se convinieron a proporción de lo que cada parte aportó, ya una vez que se hayan terminado estas 2 torres departamentales. Y a diferencia de otro tipo de estrategias contractuales como sería el contrato de asociación en participación, se garantiza una mejor seguridad financiera y mayor transparencia en el manejo de las finanzas. Además, como el patrimonio fideicomitido, una vez que está dentro del fideicomiso, que sería este terreno que está enajenando el señor Jaime, va a actuar como patrimonio autónomo. ¿A qué me refiero con esto? Es que no es embargable y no va a responder por las deudas de ninguna de las partes, ya sea fiduciaria, fideicomitentes o fideicomisarios. Entonces, no tampoco existe una respuesta hacia acreedores de terceros de las partes. En cuanto al acceso financiero, se facilita muchísimo, ya que, como mencionaba, la fiduciaria es quien va a estar manejando y resguardando el patrimonio que se vaya integrando a este fideicomiso. Entonces, pues los inversionistas van a sentir gran confianza, ya que los acuerdos contractuales están respaldados por esta fiduciaria y el desarrollo de la obra se realiza de forma transparente, además de que existen obligaciones de rendir cuentas a todas las partes. Y además, como mencionaba, pues el patrimonio fideicomitido no es embargable. E igual, no hay límite de posibles inversionistas, entonces en cualquier dado momento de la obra, si se requiere más financiamiento o si se quieren incluir nuevos beneficiarios como inversionistas, pues las partes lo convienen y fácilmente se puede ir incluyendo. En cuanto a los límites de un fideicomiso, son, pues, si hablamos de sociedades mercantiles, su límite es su objeto social. Entonces, para los fideicomisos, sus límites son tanto como los definen sus fines, y estos fines ustedes los van a poder convenir de la manera más adecuada que crean para este desarrollo inmobiliario, y van a poder ir agregando modificaciones o enmiendas si así lo convengan ustedes, por lo que es muy flexible, que ahorita va a hablar también de ese beneficio. Y bueno, en cuanto a prevención, el contrato de fideicomiso te permite establecer penalidades en caso de que haya incumplimiento por alguna de las partes, sea hubo una falta en la cantidad del pago, algún retraso por la obra por parte de la inmobiliaria, etc. Entonces, todas las partes tienen esta seguridad y facilidad de poder prevenir este tipo de situaciones, ya que van a poder ejecutar estas penas establecidas porque los recursos que se hayan invertido dentro del fideicomiso y el terreno y todo van a estar dentro del patrimonio fideicomitido que está a disposición de la fiduciaria, por lo que cualquiera de estas partes se les va a poder, en dado caso que llegase a haber alguna situación no conveniente, pues se pueden entregar a cada una de las partes lo que les corresponde, lo cual otorga seguridad jurídica a todas las partes y las pone en un mismo plano. Y finalmente, como les decía, en cuanto a la flexibilidad, pues tú, si buscas fideicomiso inmobiliario A más B más C, no lo vas a encontrar en la ley por así explícitamente, sino está más bien regulado solamente bajo disposiciones generales como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código Fiscal Federal, el Código de Comercio y el Código Civil Federal como supletorios. Y pues
aunque no esté específicamente regulado en la ley, sino solamente bajo disposiciones generales, este tipo de fideicomisos es de derecho explorado y se utiliza en gran cantidad para operaciones dentro del área de desarrollo inmobiliario, como lo son este tipo de desarrollo inmobiliario de torres departamentales. Y es posible que se hagan adiciones, enmiendas y modificaciones al acta constitutiva del fideicomiso, siempre y cuando, obviamente, que estas modificaciones sean lícitas y no afecten derechos a terceros ni al orden público, ¿verdad? Y bueno, pasando a unas cuestiones adicionales que nos gustaría comentar, nada más para que estemos todos en el mismo plano sobre qué es el fideicomiso, pues sí existen ciertas cuestiones como los costos de formalización del fideicomiso, el pago de honorarios al fiduciario, que en este caso sería Scotiabank, ya que realiza la gestión, es un fee inicial y luego sería un pago mensual por la administración del patrimonio fideicomitido. E igual, pues los beneficiarios del fideicomiso tributan como si realizaran una actividad empresarial. Ahora, dado que este tipo de fideicomiso no se va a considerar como actividad no empresarial, ¿por qué? Porque los fideicomisos por medio de los cuales se realiza esporádicamente una actividad empresarial, como por ejemplo que solamente se está aportando un único inmueble, se les considera pues como un fideicomiso de actividad no empresarial, por lo cual en el Código Fiscal Federal del artículo 16 en su fracción primera establecerá que no aplica entonces como actividad empresarial y por lo tanto el impuesto sobre la renta de la ley del impuesto sobre la renta que se establece en el artículo 13º no tampoco aplicaría. Entonces también es otro beneficio fiscal que se puede tomar a consideración de ustedes. Y pues finalmente otra cuestión que tenemos que considerar es que hay gastos adicionales por si llegasen a haber modificaciones, enmiendas o adiciones, como les decía, pues este tipo de gastos pues se tienen que considerar, ¿verdad? Y bueno, paso ahora a los derechos y obligaciones de las partes. Le cedo la palabra a la licenciada Carla. Claro, muchas gracias, licenciada. Disculpe, ok. A continuación vamos a ver los derechos y obligaciones de las partes. Dentro de los derechos que adquiere el señor Jaime García Benavides, si por favor le puede dar a la siguiente. Gracias. Dentro de los derechos que adquiere se encuentra el derecho de reversión, el cual deberá establecerse en las cláusulas de forma expresa. Este derecho le permitirá recuperar bien en caso de que no se cumpla o no se lleve a cabo el proyecto de desarrollo inmobiliario. El beneficio principal es que los efectos fiscales serían en un momento posterior debido a que no habría una enajenación como tal. Otro de sus derechos es el pago del terreno en efectivo, en pagos diferidos y en departamentos, conforme a lo valorado y el porcentaje de aportación al proyecto como fideicomisario. Dentro de las obligaciones y responsabilidades que tendrá es entregar el terreno que se ubicado en la colonia Vista Hermosa, Monterrey, al patrimonio del fideicomiso para que se convierta en el patrimonio fideicomitido. Esta acción le otorgará la denominación de fideicomitente. Asimismo, también deberá dar instrucción a la fiduciaria Scotiabank de transmitir la propiedad a un tercero. Le cedo la palabra a la licenciada Carolina. Gracias. Bueno, también están los inversionistas, también tienen sus derechos y obligaciones. Como derecho, pues van a tener el retorno de la inversión en departamentos conforme a lo valorado y el porcentaje a la aportación del proyecto. Y pues de obligaciones y responsabilidades vendría siendo cumplir con lo que se establezca en el contrato y pues hacer la inversión, o sea, de los 3 millones de pesos en el proyecto de las torres departamentales que se ha venido platicando. Ahora, platicando un poco acerca de los derechos y obligaciones que tendrían la desarrolladora de inmuebles CTVR SADCV, pues como derecho podemos ver principalmente que adquiera la propiedad del terreno y de lo que se edifique sobre él.
salvo los departamentos prometidos hacia los otros fideicomisarios, una vez que el fideicomiso se extinga. Como obligaciones y responsabilidades, esta persona moral, es decir, esta sociedad, tendrá que aportar el equipo y maquinaria necesaria para la construcción de los edificios y aportar el capital adicional a las aportaciones de los otros fideicomitentes que resulte faltante para poder de esa manera cumplir los fines del fideicomiso, los cuales son la construcción de las 2 torres departamentales. ¿Siguiente diapositiva? Ahí está. Explicando un poco más del procedimiento que se sigue para la constitución del fideicomiso, por primer paso, una vez establecida la finalidad del fideicomiso, se han contactado a distintas fiduciarias analizando el mejor beneficio en cuanto a eficiencia y costos. El siguiente paso sería elegir la fiduciaria con la cual se desea celebrar el fideicomiso. Dentro de las fiduciarias contactadas, se contempla a Scotiabank por cuestión que aporta una respuesta ágil contando con una cobertura nacional. Es uno de los más prestigiosos de México por su productividad, disminución de la carga administrativa, conservar y proteger el patrimonio, ofrecen transparencia y seguridad jurídica. En cuestión de cotización, se contempla el fideicomiso en 90,000 pesos mexicanos, que sería el fee inicial. Por la administración se cobra mensualmente 8,000 pesos mexicanos. Esta fiduciaria se encargará de lo que es la administración y se deberá pactar con la misma las condiciones de la administración. Definido el periodo de duración, se solicitará el contrato a la institución fiduciaria. El cuarto paso sería adecuar el contrato de acuerdo a los intereses presentados por ustedes. Asimismo, el quinto paso, se solicitará una reunión con la institución financiera en la cual se requerirá su presencia para la firma del contrato, misma que se ratificarán las firmas en la escritura pública y se registrará en el registro público de la propiedad, siguiendo lo dispuesto en el artículo 388 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ok, siguiendo con la presentación, queremos presentarles algunas cláusulas que les queremos recomendar para el contrato de fideicomiso que se está planteando. Se recomiendan estas cláusulas porque creemos que pueden facilitar la eficacia de este fideicomiso y garantizarles una seguridad jurídica a cada uno de ustedes. Como primer cláusula que queremos recomendarles es la cláusula de preferencia de pago. Esta pues creemos que tiene gran importancia para incluirla en el contrato porque establece un pago preferente hacia los fideicomisarios, que vienen siendo ustedes. Esto se debe a que los beneficios que van a derivar del fideicomiso se van a brindar por pagos diferidos, como ejemplificando el caso de los inversionistas que van a recibir en retorno su inversión en departamentos que resulten de la construcción. Asimismo, está el fideicomitente Jaime García Benavides, que va a aportar su terreno y bueno, se le van a dar pagos diferidos en dinero por la gran inversión del proyecto, dado que el terreno es una gran suma de dinero y no se cuenta actualmente con todos los fondos. Entonces, conforme vayan entrando ingresos, ya sea por preventa o cualquier otro tipo de flujo de ingresos, se le va a ir dando preferencia para terminar de liquidar ese pago por terreno. También tenemos que, en cuanto al pago que será otorgado en departamentos, tanto para inversionistas como para el señor Jaime García Benavides, podrán establecer esta preferencia sobre qué departamentos van a querer o si les van a dar los primeros que se vayan terminando. Ya sería esto como ustedes lo establecieran y recordando que eso es una recomendación, no tiene que ser así tal cual se los estamos comentando. La siguiente cláusula que también recomendamos incorporar en el contrato de fideicomiso sería una cláusula de transparencia. Esta es por motivo principalmente para seguridad de los fideicomitentes y fideicomisarios, para asegurarse que sus inversiones y aportaciones sean bien utilizadas. En ella se pactará la obligación de presentar informes periódicos sobre las operaciones que realiza el fideicomiso. Y se propone pactar 2 informes. Uno,
a cargo de la Sociedad de Desarrollo Inmobiliario ZVR, SADCB, el cual consistirá en la obligación de presentar los informes sobre los avances que se realicen sobre el proyecto inmobiliario. Este puede pactarse para presentarse cada mes hasta la extinción del fideicomiso. El segundo informe estará a cargo de la institución fiduciaria, la cual deberá presentar las operaciones financieras que se han manejado durante cada mes con el motivo de esclarecer cómo ha sido el flujo de dinero durante dicho mes y repitiendo y recapitulando, pues claro, todo con motivo de que se asegure, sientan seguridad las partes que participan en esta operación de que sus aportaciones estén siendo bien utilizadas y que no vayan a terminar insatisfechos. Otra cláusula muy importante que no puede pasar desapercibida es la cláusula penal. Esta tiene la evaluar de forma anticipada situaciones que puedan suceder para los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por un incumplimiento de la obligación que se establezca en el contrato. Entonces, en esta van a establecer penalidades en caso de que exista algún incumplimiento por alguna de las partes. Por ejemplo, si el desarrollador llega a tener un retraso en el proyecto, pues ahí se va a establecer entre ustedes cuáles serían estas penalidades a cada una de las situaciones que pudieran presentarse. Igualmente vamos a agregar una cláusula de derecho de reversión que, como mencionábamos anteriormente, es necesario que se exprese este derecho de reserva de derecho de reversión y así se pueda entonces tener estos beneficios fiscales que les estábamos hablando anteriormente para que no se tenga que pagar el impuesto sobre la renta al momento de constituirse este fideicomiso, sino ya una vez que se termine la obra y se vendan los departamentos ya finalizados. También se recomienda el incorporar una cláusula de transmisión de los bienes al extinguirse el fideicomiso. Mediante esta cláusula se pacta que los bienes que fueron aportados al fideicomiso se transmitan a una persona en particular una vez que se extinga dicho fideicomiso, ya que si no se pacta esto, se da a entender que los bienes aportados regresarían a las personas que los aportaron, como lo estipula de esa manera el artículo 393 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Esta cláusula se propone pactar que los bienes que fueron aportados, como puede ser el terreno perteneciente a Jaime García Benavides, se transmitan a la Sociedad de Desarrollo Inmobiliario ZVR SADCB, ya que Jaime estará recibiendo una contraprestación a cambio del terreno. Bueno, y por último tenemos la cláusula de honorarios al fiduciario. Esta la establecimos debido a que pues, el fiduciario tiene una intervención en el presente asunto. Entonces, estos honorarios serán serán pagaderos con cargo al patrimonio del fideicomiso o bien mediante transferencia electrónica del fideicomitente a la cuenta del fiduciario, y van a incluir pues, la elaboración del contrato, la administración del fideicomiso, la elaboración y o bien la firma del fideicomiso, el otorgamiento de poderes, y bueno, los honorarios que incluye esta cláusula van a ser cobrados automáticamente con cargo a los recursos que hubiese en el patrimonio del fideicomiso, y en caso de que esto no procediera, el fideicomitente de este acto va a autorizar de forma expresa al fiduciario para que en caso de mora del pago de los honorarios se proceda a abstenerse de efectuar el pago jurídico alguno hasta el momento en que sus honorarios sean cubiertos de forma total y completa. A ver, una disculpa, tenemos aquí un problema técnico. Sí, creo ahorita... que pude ver que se salió Paola. Yo creo que es un tema de internet. No sé si quieran seguir o esperarla. Si nos pueden dar un par de segundos, de seguro no tarda, y de esa manera podemos volver a proyectar la presentación. Una disculpa de nuevo, se lo agradecemos la espera. Una disculpa, es que como tengo que cambiar para poder prender mi micrófono. No te preocupes, Paola, te entendemos.
Ahí está. Ok. Bueno, ya como comentarios finales, pues nos gustaría recalcar que el fideicomiso es una figura jurídica muy utilizada en México y mucho en la industria de desarrollo inmobiliario. Y esto es porque es facilitadora de permitir desarrollar y administrar este tipo de proyectos con gran certeza jurídica, certeza financiera y que genera muchísima confianza entre todas las partes, seas inversionista, seas la constructora, el desarrolladora inmobiliaria o simplemente como el que está aportando el terreno, porque creo que nosotros creemos que este tipo de fideicomiso es el indicado para que ustedes tengan pues bien establecidas en el contrato del fideicomiso las reglas del juego, se puedan prevenir posibles conflictos, se establezcan ciertas alternativas de solución si es que llegasen a suceder este tipo de conflictos, e igual pues una transparencia en todas las transacciones que les va a brindar mayor seguridad y confianza para poder ustedes poner parte de su patrimonio dentro de este fideicomiso y se llegue al objetivo de poder construir estas 2 torres departamentales. Bien, ahora pasamos a los honorarios. Le cedo la palabra al licenciado David. Bueno, después de haber discutido al respecto del presente asunto, decidimos acordar que los honorarios van a consistir en lo siguiente. Primeramente, se va a realizar un pago de 80,000 pesos por motivo pues, del estudio del presente caso. Además, se va a realizar un pago por cada hora de trabajo consistente en 7,000 pesos por cada una de estas. Y bueno, no se va a exceder de este monto de 25 horas en cuanto al trabajo se refiere. Y bueno, respecto a la determinación del pago de honorarios a los abogados del presente asunto, se establecieron los siguientes lineamientos, siendo el primero de estos que lo relativo a la redacción del presente contrato se va a cobrar un total del 5.5% del valor del negocio, del 5.5% del valor del negocio principal, y asimismo se cobrará también por cuestiones de gestión de la presente operación un 3% del monto del valor principal del respectivo negocio. Y bueno, pues a estas cantidades se les tiene que agregar el IVA y ese fue el plan que decidimos respecto al pago de honorarios. Una disculpa, en realidad se va a cobrar el 1.5%. Una disculpa por la confusión. Se refieren al punto número 1, ¿verdad? Del valor del negocio principal. Sí, a ese mismo. Ok, 1.5%, no 5.5. Sí. Ok. Y luego, bueno, espera. Para poder. Bueno, y todos los gastos que se vayan a originar de las actividades derivadas relacionadas con este asunto o por motivo de los servicios presentes van a estar a cargo de ustedes. Entre estas actividades se puede encontrar tanto la administración de la fiduciaria, ratificaciones de firmas por parte del notario, ajuste de contratos, escrituración o bien cuestiones de registro público de la propiedad. Y le cedo la palabra al licenciado Roger. Gracias, licenciado David. Con esto concluimos la presentación de presentar la figura del fideicomiso. Le agregamos el detalle diciendo que la asignación de los profesionistas que estarán a cargo de estas operaciones seremos nosotros 5, sus servidores, la licenciada Carolina López Bustamante, licenciado Félix Rogelio Maldonado González, que sería yo, licenciada Paula Adelina García Flores y el licenciado David Olivero Grajales Bolaños. Y esto será todo de parte de la presentación. Agradeceremos, por favor, nos pueden exponer el plan de trabajo, nada más para revisarlo. Sí, enseguida. Sí,
¿Sí se puede ver? Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias. Y vamos pasando entonces a la sesión de preguntas por parte de los clientes. Yo tengo una preguntita. No sé si me estén escuchando. Claro, adelante. Ok, perfecto. Bueno, la primera es, el tema, ustedes habían dicho que se podía un departamento, ¿no? O sea, y escogerlo y demás conforme vaya saliendo, en este caso, pues yo que soy Jaime, que no necesariamente tiene que ser un pago en efectivo, sino que yo podría escoger un departamento. Entonces, aquí tengo una pregunta porque creo yo que no se especificaron muy bien o creo que nos tocó el tema específicamente sobre los montos, hablando de porcentajes, de qué era lo que le tocaba a cada uno. No sé si eso... ¿En cuanto a qué punto? ¿El efectivo que se entrega? Ajá, o sea, bueno, ya ustedes como abrieron la posibilidad de que yo pudiera escoger en si quiero que sea un pago en efectivo o en especie, ¿no? O podía ser mitad y mitad o demás, pero no hacen... No, Perdón, disculpa, continúa. no te preocupes. No hacen una aclaración sobre el tema del porcentaje. El porcentaje no va tanto orientado hacia un porcentaje. Lo que va, la propuesta que presentamos, la cual, claro, es 100% negociable entre las partes, es solamente eso es ¿cómo decir? Una negociación inicial, una propuesta más bien. La propuesta para usted, señor Jaime, consiste en recibir una cantidad en especie que sean en departamentos y una cantidad de dinero en donde tanto la cantidad de especie y la cantidad de dinero será equivalente a el valor comercial que tenga el inmueble, es decir, el terreno que está aportando al fideicomiso. Ok, perfecto. Agregando lo que menciona el licenciado Rogelio, se va a tomar en consideración como conforme a todo el valor comercial de la obra de las 2 torres departamentales, conforme a lo aportado en el terreno que, si tenemos información correcta, fue de 27 millones. Y esto se va a ir, pues, canalizando de la manera en que se vaya dando un porcentaje, por así mencionarlo, que se van a tener que cubrir las partes, tanto usted como los inversionistas y la asesoría inmobiliaria, para que todas las partes estén de acuerdo con la manera en que se van a efectuar el pago de los departamentos, e igual usted mencionar qué cantidad va a querer que sea el pago en departamentos y pago en efectivo. Nada más hay que tener en consideración que no puede ser un 50%, 50-50, dado que el Código Civil menciona que si se va a dar un pago, por lo menos el 51% tiene que ser en efectivo y ya se puede convenir el 49% en cosas que vendría siendo, en este caso, pues, los departamentos, perdón. Ok, y también tengo otra duda respecto a los montos. La licenciada Carla comentaba que en un principio que eran 90,000 pesos el fee inicial y posteriormente 8,000 por hora, y luego comentaron al final que iba a ser un pago inicial de 80,000 y 7,000 por horas de trabajo sin exceder las 25 horas. Entonces nada más quiero saber cuál es la cantidad que está correcta o por qué 2 cantidades o cuál es el motivo de eso. Creo que una confusión. Cuando se va a hacer un contrato de fideicomiso, pues se tiene que ir con una fiduciaria. Scotiabank, para este tipo de proyectos de torres departamentales que pudimos cotizar, cobra un fee inicial en cuanto a poder formalizar este contrato de fideicomiso de 80,000 pesos, y posteriormente, ya que va a estar administrando todo el patrimonio durante todo lo que dure la obra, va a cobrar mensualmente 8,000 pesos para, pues para la administración y gestión. La otra cantidad se la puede explicar el licenciado Rogelio y la licenciada Carla sobre más bien los honorarios, no de la fiduciaria,
qué es lo que está haciendo ahorita, sino los honorarios de nosotros como profesionistas del despacho. Ok, perfecto. Pues, oye, licenciado, es una pregunta y un tema. Mira, realmente la exposición del fideicomiso me parece bastante atractiva y entiendo que pues, hay que estarle pagando a la institución por la administración, la gestión del fideicomiso. Y disculpa si la pregunta es un tanto agresiva, pero entonces, ¿para qué estaríamos continuando con sus servicios como despacho si el fideicomiso se va a encargar de la gestión de todo? A lo que voy es, ¿qué pasaría y cuál sería la cotización si ustedes nada más nos ayudan a formalizar el fideicomiso y hasta ahí dejáramos su intervención? Porque después de eso no me queda claro cuál sería su papel dentro de la administración del negocio, porque el fideicomiso se está encargando de la gestión del patrimonio y de las inversiones. Insisto, sé que es un tanto agresivo el tema, pero no entiendo bien para qué querríamos el despacho de abogados para después de la constitución del fideicomiso. No se preocupe, es una muy buena pregunta. En cuanto a la fiduciaria, solo le corresponde el tema de administrar el fideicomiso en sí. A nosotros, nuestra labor hacia ustedes sería el participar en la redacción del contrato. Es más bien, vamos a ayudarles a redactar el contrato y ayudar a las negociaciones entre las partes, y así como más adelante durante el proceso que esté ocurriendo al fideicomiso, si busca hacer alguna modificación a las cláusulas del fideicomiso, nosotros estaremos más que dispuestos ahí para poder ayudarles con dicha modificación, y también estaremos para el punto de solucionar cualquier duda que tengan a lo largo del desarrollo del proyecto. Sí, y adicionando lo que comenta el licenciado, los beneficios fiscales que mencionábamos, pues eso es ya hasta el final de la obra, cuando ya está a punto de definirse el fideicomiso. Entonces también los asesoraríamos en cuanto a extinción del fideicomiso, y que se lleve a cabo pues lo conducente en cuanto a lo tributario y todo lo que tenga que ver con relativo a lo fiscal. E igual, pues como mencionábamos, otro de los beneficios del fideicomiso es que puedes ir adicionando, modificando o poniendo enmiendas dentro del contrato de fideicomiso conforme vaya la obra. Entonces, pues para este tipo de modificaciones del contrato, no es la fiduciaria quien maneja esto, sino seríamos nosotros, que estamos en todo momento, pues, en atención a lo que ustedes vayan conviniendo a través de el periodo que dure la obra. Yo tengo una pregunta también. ¿Qué pasa con mi terreno si se para la construcción y ya hay algo de construcción? O sea, no sé, que ya esté algo de construcción en mi terreno. ¿Qué es lo que sucede si se llega a parar? Pues lo que va sucediendo es que también se van a estar dando los pagos periódicos hacia usted, señor Jaime, en donde se estará adquiriendo, vamos a ir, se va a ir vendiendo su propiedad. Entonces esa parte que van siendo construidas va a ir recibiendo una contraprestación a cambio de ellas. De esa forma se podrá beneficiar. También, en cambio, si hay una parte del terreno que se encuentre siendo construida y que hay algún problema y se detenga la obra, pues de la misma forma no lo presentamos ahorita en esta presentación, pero podremos incluir un tema en cláusulas de garantías, en la que se podría poner, ofrecer algún tipo de garantía, como podría ser una carta de crédito o algo así por el estilo, para buscar que sienta esa seguridad al momento de estar desarrollando las operaciones. Ok, perfecto, También, muchas gracias. Para agregar información, pues recordemos también que están lo de las cláusulas penales, y bueno, si se estipula que se debe terminar con este proyecto, o sea, ahí pudieran también checar qué pasaría en el momento en donde la obra pues no termine, siendo algo, una responsabilidad y obligación de la desarrolladora tener que llevarlo a cabo. Y también, también recordar que es importante recordar que está la fiduciaria quienes van a ayudar a manejar todo lo que es la desarrolladora. Entonces eso ayuda o abre puerta a que haya más personas interesadas en este proyecto. Entonces el tema de que pueda pausarse el proyecto por falta de capital es algo que sería muy difícil que pasara. Ok. Muchas gracias.
Yo tengo varias preguntas. La primera es, ¿existe la posibilidad de realizar auditorías? Que se estipule una cláusula para nosotros los inversionistas a realizar auditorías. Pues podría pactarse. Dentro de un fideicomiso se puede, un fideicomiso es una figura muy flexible en la que se puede pactar una gran cantidad de figuras, ya siempre que estas sean lícitas y no afecten derechos de terceros. En caso de que se busque pactar algún tipo como la posibilidad de realizar auditorías para ver cómo va la operación y se pueda vigilar cómo está manejándose la inversión, pues claro, se podría pactar sin problemas siempre que estén todas las partes de acuerdo. Gracias. Ahora otra pregunta es, estaban hablando de crear una cuenta para las inversiones. ¿De quién va a ser la cuenta? La cuenta en realidad sería los inversionistas, que tenemos entendido que son 3 millones lo que va a invertir cada inversionista. Eso sería dentro del patrimonio del fideicomiso. Entonces, pues como mencionamos, igual hay seguridad financiera en tanto este dinero que se va a estar invirtiendo lo va a estar administrando la fiduciaria. Entonces, en cualquier momento, tú como inversionista puedes ver en qué es lo que realmente se está aplicando este dinero, los avances de la obra, todos los costos, gastos y demás que pues surgieran por la obra. Gracias. También hablaban de un derecho de reversión por parte del señor Jaime. Yo quería preguntar si los inversionistas tienen algún derecho parecido. O qué derecho tienen en caso de que no se lleve el proyecto, como lo mencionaba. Se puede volver a comentar. Se podría pactar una cláusula de garantías. Claro, no se incluyeron en la propuesta que hicimos inicialmente, pero no hay razón por la cual no podría incluirse más adelante tras previa negociación. Entonces, claro, podrían planearse el utilizar figuras de garantías, como puede ser una carta de crédito, repito, y a lo mejor una fianza. Perfecto. Una carta de crédito y una fianza. Ok. Muy bien. Los inversionistas van a tener la posibilidad de tomar algunas decisiones respecto del proyecto. Bien, como se va comentando, dado que el contrato de fideicomiso es flexible y se pueden pactar todo tipo de cláusulas, siempre y cuando sean pues, lícitas, sí se puede establecer las partes que por ahora se tienen los 5 inversionistas, el señor Jaime y la desarrolladora inmobiliaria ZVR, pueden pactar que exista este tipo de convenio entre ustedes. Ya vaya a ser como ustedes vayan diciéndonos a nosotros, vamos a ir redactándolo dentro del contrato. Sería todo por mi parte. Oye, y una pregunta final ahí sobre el tema del fideicomiso. ¿Qué pasaría si el fiduciario que están escogiendo entrar en algún proceso de liquidación, de quiebra? Y lo digo por los temas recientes, ¿no? Finalmente, pues, una institución bancaria acaba de quebrar en el país y bueno, pues, ¿qué protección ofrece respecto de lo que vayamos a estar aportando? O sea, ¿el monto del fideicomiso va a quedar garantizado de alguna manera? ¿O qué pasa si el fiduciario entraría en quiebra? ¿Perdemos las inversiones o cómo queda? Claro que es muy importante considerar eso y más el aspecto económico ahorita, pero no tienen por qué preocuparse, dado que el patrimonio que se haya fideicomitido, que sería pues el terreno y toda la inversión que se vaya a dar, al ser patrimonio fideicomitido es patrimonio autónomo y a lo que mencionábamos anteriormente, no responde por deudas de ninguna de las partes, inclusive la de la fiduciaria. Entonces tengan esa seguridad de que no importa si llegase a suceder desafortunadamente el caso de que la fiduciaria Scotiabank entrara en quiebra por pues, todo este aspecto económico, como quiera se va a seguir resguardando el patrimonio, dado que es un patrimonio autónomo, inembargable y no responde por ninguna de las partes en cuanto a sus deudas con acreedores, incluyendo pues la fiduciaria. Además de esto, la institución fiduciaria solamente tiene una labor de administración en el fideicomiso. Eso no quiere decir que el patrimonio está a su nombre. El patrimonio es una persona moral totalmente distinta al fiduciario. Entonces, aunque si llega a entrar en
quiebra el fiduciario, eso no afectaría el patrimonio del fideicomiso. Ok, muy bien. Y entonces, para el tema de la administración del fideicomiso, entiendo, se constituye un comité que es el que hace las gestiones y las autoriza. ¿Yo puedo formar parte de ese comité? Pues, ahorita podremos decirles que sería un tema que podremos investigarlo, podemos pactárselo, podemos ver qué se puede hacer respecto a ese tema. Si usted busca hacerse parte de ese comité de administración, podemos ver si se le permite y le mantenemos informado sobre cómo puede proceder este tema. Muy bien. Gracias. Perfecto, entonces, si ya no hay ninguna otra duda por parte de los clientes, cerramos la presentación del contrato de fideicomiso y les pedimos, por favor, nos den unos 5 minutitos nada más para que los clientes puedan deliberar y tomar la decisión respecto al contrato que les haya otorgado mayor seguridad y les resulte más atractivo para sus intereses. Gracias. Listo, chicos. Los clientes ya tuvieron oportunidad de deliberar respecto a las propuestas y planes de trabajo presentados y les cedo la palabra. Perfecto, pues habiendo analizado todo, yo creo que nos quedaremos con la figura jurídica del fideicomiso. A mí, la verdad, lo que me convenció fue el tema de los honorarios y el precio. Se me hizo un poco más barato, si se puede decir así. Me gustó más esta figura jurídica. Además, me gustó el hecho de que yo pudiera escoger el departamento que yo quisiera, el hecho de que a mí me dan prioridad cuando me paguen, ¿no? O sea, ya sea tanto en departamento como en dinero. Entonces, eso fue lo que a mí más me gustó. No sé si algo quieran exponer las demás partes. Mira, como constructora se me hizo más viable el tema del fideicomiso. Creo que tiene más claridad y el manejo me parece mucho más transparente. Entonces sí nos quedamos con la figura de fideicomiso por un tema de costo-beneficio. Igual yo también pienso, igual que los desarrolladores, la verdad que la figura del fideicomiso tiene muchas ventajas, está bastante regulada, bastante conocida. Creo yo que es una figura muy importante en estos temas, es por eso que el fideicomiso es la elección que vamos a tomar. En cuanto a los honorarios, pues habría que ver los montos finales, las utilidades, para ver cuánto es la inversión que le va a tocar a cada inversionista. Pero por los datos que tenemos, pues no podríamos llegar a esa conclusión, pero por eso me quedo con el fideicomiso. Perfecto, pues muchas gracias. Y pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que creo que la actividad quedó perfecta. Las presentaciones, la verdad es que bastante completas. Creo que pues se dieron el tiempo de estudiar muy a fondo las figuras y pues desarrollaron los detalles que eran importantes para un proyecto de este tipo. Como bien lo comentaron los dos equipos, ambos contratos pues son contratos flexibles que se pueden adaptar a miles de negocios. Y pues muchísimas felicidades. Ahí en el equipo de la asociación en participación, creo que hubo un tema ahí nada más con el entendimiento de lo que respecta a las utilidades. ¿Es posible el pago de especies? El pago en especies, sí es posible. Y nada más para el tema del fideicomiso, nos faltó abordar un poquito la parte del comité técnico, que fue la pregunta que hizo el licenciado Roberto. Es importante incluirlo. Pues el comité técnico, digamos, es el comité encargado dentro del fideicomiso para instruir y para que se ejecuten los fines propiamente del fideicomiso. Pero fuera de eso, muy buenas las dos exposiciones. Hubo quienes destacaron más en la exposición, que se veía que tenían un poquito más de preparación, pero muchísimas felicidades a los dos equipos.
Muchísimas gracias por la participación en la actividad y excelente trabajo a todos. Yo les quiero compartir felicidades, muy buen esfuerzo de todos los participantes. Les agradecemos el interés en explorar estas figuras. Ahí, nada más comentarles, aunque efectivamente el consenso y el señalamiento de que el beneficio mayor puede ser del fideicomiso, eso no implica tampoco que la figura de la asociación en participación no pueda resultar favorable para alguna decisión de algún inversionista. Por ahí tocaron ustedes, y lo tocaron ahí los clientes en las preguntas, en cuanto a los fiduciarios, por ejemplo, y es el tema varias veces en la práctica, y dependiendo obviamente de los montos involucrados en las transacciones. Si de repente en una operación, por llamarle así pequeña, eran 2 edificios con muchos departamentos, etcétera, pero puedes usar una inversión menor o un proyecto menor que quizás los costos del fideicomiso puedan desestimar al cliente para decir, oye, no estoy de acuerdo en estar pagando eso, ¿sí? Y más porque el fideicomiso es eso, es además, aunque te da todos los beneficios de la administración, el manejo, la seguridad y demás, finalmente es un costo que tienes que considerar en tu proyecto. Otra cosa que de repente tienen que tener en cuenta en la asociación en participación, el asociante es el que lleva todo el fronting, la responsabilidad, el manejo, las cuentas y todo. Entonces el asociado no aparece y no participa más que lo que esté convenido entre ellos. Entonces, es decir, ante terceros, ese asociado pues no existe. Y muchas veces los inversionistas a veces prefieren esa situación de no estar visible, es decir, yo participo, yo aporto, pero no quiero estar visible en la operación, simplemente al final tengo los beneficios. Entonces, cada una de las figuras tiene sus ventajas y algunas desventajas, como esa que decíamos del costo, o muchas veces también, cuando tú haces una asociación en participación, la ventaja que tienes es que se maneja entre las partes, es decir, nadie más interviene. Y en el tema de un fideicomiso, normalmente vas a regular con un comité técnico que manejaba ahí lo que les comentaba la licenciada Priscila. Cada uno de los inversionistas, dependiendo del porcentaje de participación, puede tener un asiento o no en el comité técnico. Y en el comité técnico es donde se deciden la mayoría o la gran de las cosas del desarrollo. Entonces esa figura sí es muy importante. Puede haber también fideicomisos sin comité técnico, sí, también puede haberlo, pero en caso de esto, donde hay varios inversionistas y de esta complejidad, lo más seguro es que se van a encontrar con esa situación. Entonces, básicamente, retomo lo que comentó la licenciada Priscila, de esa confusión que por ahí encontramos, incluso nos la cuestionaron, nos la preguntaron como duda en cuanto al manejo de las utilidades. Y eso, finalmente, la esencia de ambos proyectos, y ustedes como desarrolladores en este caso, o sea, los que van a construir, en realidad, el atractivo que te ofrecen es, tú inviertes esto, ¿sí? Y con esta inversión vas a tener derecho a este inmueble, a estos 2 departamentos, a estos 3, a este 1, y eso es finalmente uno de los principales atractivos, porque finalmente el desarrollador tiene toda la capacidad técnica, conocimiento, experiencia, recursos, de unir todos los esfuerzos para hacer un desarrollo. A lo mejor el dueño del terreno tiene el terreno y a lo mejor tiene el dinero, pero no tiene la capacidad de hacer los edificios. O el inversionista también, si yo tengo el dinero, pero pues no tengo ni terreno ni sé construir. Entonces, ¿cuál es la ventaja que ofrece el desarrollador? Decir, bueno, aquí yo voy a conjugar todos los esfuerzos para darte un beneficio de un inmueble que a la larga va a tener mayor plusvalía y una seguridad de tener el bien raíz, ¿no? Entonces, pero en general son 2 figuras que se las van a estar ustedes encontrando. Ojalá en su práctica las tengan siempre en mente, y porque en la práctica profesional son bastante recurrentes en los proyectos de construcción y de otros tipos. El fideicomiso no únicamente es para la construcción. En este caso estamos viendo temas inmobiliarios y ahí es donde se encuentra. Pero y la asociación en participación igualmente tiene múltiples fines y objetivos, ¿verdad? Entonces, qué bueno, muchas gracias por su esfuerzo, los felicito.
Sí, muchísimas felicidades. Les agradecemos, por favor, nada más si nos pueden hacer llegar, si le pueden hacer llegar a Michelle el plan de trabajo que prepararon por equipo y las presentaciones. La verdad es que están muy bien estructuradas. Muchas felicidades y gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a los dos, licenciados. Muchas gracias, licenciados, licenciado Juan, licenciada Priscila, y a los licenciados, licenciada Michelle también. A las partes. Una última pregunta que estaba pensando cuando estaban exponiendo nada más. ¿Cómo se sintieron con este ejercicio a diferencia de los asuntos litigiosos que vieron antes? Es decir, en cuanto al trabajo en equipo, ¿se adaptaron igual? ¿Les costó más trabajo de investigación o no? Dos, tres comentarios ahí ustedes, ahí, por favor. A mí en lo personal me pareció muy interesante cambiar de dinámica y poder trabajar del lado corporativo un poquito para conocer un poco más de él. Pues, la verdad, estuvo muy interesante la práctica, el cambio de técnica, igual como dice aquí Fer. Lo que sí resultó es que fue un poco complicado porque no conocíamos mucho de las figuras. El equipo tuvimos que empaparnos para hacer el trabajo. Eso sí le agregó un poco de dificultad, pero se hizo una actividad muy interesante. Como mencionan mis compañeros, creo que definitivamente fue un reto trabajar con figuras que no son tan comunes para los estudiantes de Derecho, pero definitivamente fue recompensado porque aprendimos bastante acerca de estas figuras. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias por la retroalimentación. Muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo. Gracias, chicos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.